Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Saludos amigos y amigas, ya al final de este mes de agosto seguimos escuchando expresiones, palabra, quejas hoy de Jeremías, la cual a su vez es todo un alegato de lo que supone haber sido llamado para ser profeta. Seducido por Dios, Jeremías transmite su palabra al pueblo de Israel. Pero dicha palabra pone en evidencia los graves pecados de aquel pueblo, por lo que genera un fuerte rechazo contra el propio Jeremías. Por ello, él querría dejar este servicio, pero le es imposible porque Dios le llama desde lo más hondo de su ser. El autor del Salmo 62 vive lejos de Jerusalén, rodeado de enemigos. Por ello siente una profunda sed de Dios y desea regresar a Jerusalén para allí y en su templo poder gozar de su cercanía, porque Dios es el sostén de su vida y la fuente de su felicidad. Escuchamos dos versículos de la carta de Pablo a los romanos. En ellos el apóstol nos anima a poner toda nuestra persona en manos de Dios, pero no es fácil, pues requiere de un largo proceso de transformación interior. Y así llegamos al pasaje del Evangelio según San Mateo. Trata sobre el camino de la cruz, el cual ha de vertebrar la vida de todo cristiano. Solo recorriendo ese duro camino, siguiendo los pasos de Jesús, nos dirigimos hacia la salvación. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Ciertamente caminar en pos de Jesús nos aporta una gran satisfacción interior, pues nos hace estar junto a la fuente del amor, la paz y la felicidad. Estar junto a Jesús es una experiencia muy consoladora. Por ello, cuando nos alejamos de Él, experimentamos una sed interior semejante a la que describe el salmista. La lectura de este domingo trata del difícil reverso que tiene el seguimiento de Jesús, ya que caminar junto a Él no solo aporta satisfacción espiritual, también exige de nosotros grandes sacrificios y afronta duras dificultades. Es el camino de la cruz. Claramente aparece plasmado en los 4 evangelios, donde se nos cuenta cómo Jesús se sacrificó totalmente hasta la última gota de su amor por el bien de todos. Eso mismo es lo que un modo u otro Él nos pide a todos nosotros, cada uno según sus posibilidades y circunstancias. Y eso solo se consigue viviendo fielmente su palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Probablemente todos hemos tenido alguna experiencia de lo que ocurre cuando se vive el Evangelio. En ciertas ocasiones Jesús nos pide que compartamos lo poco que tenemos con los que están a nuestro lado, pasando necesidades. Otras veces se nos mueve a acompañar a un enfermo durante una noche, o una semana, o varios meses. También nos pide renunciar a caprichos y frivolidades que chocan con la voluntad de Dios. Asimismo, Jesús puede reclamarnos dar testimonio de nuestra fe en ambientes adversos, provocando enemistades, conflictos y otras adversidades. Eso es lo que le pasó a Jeremías, el cual se vio forzado por Dios a denunciar los graves pecados cometidos por sus vecinos de Jerusalén, convirtiéndose así en el blanco de sus insultos, calumnias y otras maldades. Pero Jeremías era muy consecuente, que aunque no estaba pasando muy mal, no podía hacer otra cosa, ya que Dios le movía a hacer su voluntad desde lo más íntimo de sus entrañas. Pues Jeremías amaba profundamente a Dios
y había puesto su vida a su servicio. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos de esto último, de abandonarnos libremente a la voluntad de Dios, renunciando a la nuestra. Nos habla San Pablo. Primeramente nos pide que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santo, agradable a Dios. A expresión sacrificio vivo hace referencia a ofrenda, es decir, San Pablo nos pide que nos ofrezcamos a Dios para ponernos a su servicio. Esto nos habla de una oración de algunos cristianos. Practican nada más despertarse por la mañana. En esos momentos, teniendo todo el día por delante, además de darle gracias a Dios por el nuevo día que se nos regala, ellos mismos se regalan a Dios, poniéndose a su servicio, intentando que todas las palabras y obras estén destinadas a construir el reino de Dios. A continuación, San Pablo nos pide que no nos ajustemos a este mundo, pues no somos de él. Recordemos que así se lo dice Jesús al Padre en la oración de la unidad, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. No somos de este mundo, perecederos, de imperfectos, porque como bautizados somos miembros del reino de Dios, que viviremos en plenitud tras nuestra muerte y resurrección. Y no estamos invitados a vivir un anticipo de él en esta vida. Esa es la misión que Dios encomienda a todo cristiano, hacer de su entorno un anticipo del reino de Dios, viviendo fielmente el Evangelio. Así es, no pertenecemos a este mundo, pero Dios nos ha puesto en él para que construyamos su reino. Pero para lograr eso, San Pablo nos pide que nos transformemos por la renovación de la mente, es decir, nos anima a renovarnos interiormente, lo cual no es nada fácil. Adecuar nuestra mente y nuestro corazón a las ideas, valores y sentimientos del Evangelio supone un largo camino de purificación que requiere de nosotros, por una parte, ponernos en manos de Dios para que sea Él quien nos guíe, y por otra, esforzarnos todos lo posible para dejarnos llevar por Él. Por eso este camino de purificación al que los maestros espirituales llaman camino de perfección es en el fondo el camino de la cruz. Así lo define el propio Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Y lo explica de este modo, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. El camino de la cruz consiste en poner nuestra vida en manos de Dios para construir aquí su reino de amor, sacrificado por el bien común, por el ejemplo, compartiendo nuestras posesiones y ayudando gratuitamente a los que lo necesitan, no malgastando nuestro dinero o dando testimonio del Evangelio cuando sea conveniente. Todo eso puede suponer un esfuerzo e incluso un sufrimiento, pero también así Jesús será el centro de nuestra vida. Y como decíamos al comienzo, vivir juntos a Él nos genera una felicidad interior pura y verdadera, que no puede ser acallada por ningún disgusto, dificultad ni problema, porque al vivir junto a Jesús, reinando en Él nuestro corazón, vivimos en el reino de Dios. De verdad que merece la pena perder nuestra vida para ganar el reino de Dios. A corto plazo nos puede parecer una locura, como así se lo pareció al bueno de San Pedro, que no quería que su amado maestro muriera en Jerusalén. Pero si lo miramos a lo largo plazo y sobre todo si lo contemplamos desde lo profundo de nuestro corazón, entonces descubriremos que el camino de la cruz es, en realidad, el camino de la eterna felicidad. Feliz jornada para todos. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor.